Ser una persona agradable se ha convertido casi en una obligación social. Nos enseñan desde pequeños que hay que caer bien, evitar incomodar, suavizar las palabras y adaptarnos para no generar conflicto. Pero hay una verdad incómoda que pocos se atreven a decir. A muchas de las actitudes que parecen buenas en la superficie, en realidad, destruyen tu autoridad silenciosamente. No te quitan valor de golpe, lo erosionan poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que nadie te toma en serio, de que tu voz pesa menos, de que tus límites no se respetan. El estoicismo nunca defendió la complacencia. Los estoicos hablaban de virtud, de carácter, de firmeza interior. Para ellos, la verdadera bondad no consistía en agradar, sino en actuar conforme a la razón y al respeto propio. Marco Aurelio no gobernó un imperio intentando caerle bien a todos, y Epicteto no enseñó libertad interior a base de decir sí a todo. Enseñaron algo más difícil, como ser justo, sin ser débil, amable, sin ser manipulable, sereno, sin perder autoridad. Vivimos en una época donde confundimos amabilidad con sumisión, empatía con falta de límites y calma con pasividad. Y en esa confusión, muchas personas pierden presencia, respeto y poder personal sin darse cuenta. No porque sean malas o incapaces, sino porque han adoptado actitudes agradables que comunican inseguridad, dependencia o miedo al rechazo. En este video vamos a explorar 7 actitudes que parecen inofensivas, incluso virtuosas, pero que si no se corrigen, destruyen tu autoridad desde dentro. No se trata de volverte frío, arrogante o distante. Se trata de recuperar el equilibrio estoico a una firmeza tranquila, una amabilidad con límites, una presencia que no necesita imponerse porque se sostiene por sí sola. Si alguna vez has sentido que das demasiado y recibes poco respeto, quédate hasta el final. Este video puede cambiar la forma en la que te posicionas ante el mundo. Actitud 1. Pedir disculpas por existir. Pedir disculpas cuando has cometido un error es un acto de responsabilidad y madurez. Pero pedir perdón por ocupar espacio, por hablar, por necesitar algo o simplemente por ser quien eres, es otra cosa muy distinta. Esta actitud, aunque suele verse como educación o humildad, en realidad erosiona tu autoridad de forma silenciosa y constante. Muchas personas se disculpan de manera automática. Perdón por molestar, perdón por preguntar, perdón si incomodo, incluso antes de que exista un conflicto real. No lo hacen porque hayan actuado mal, sino por miedo a ser rechazadas, juzgadas o vistas como una carga. El mensaje que transmiten no es cortesía, sino inseguridad. Comunican, sin palabras, que su presencia necesita permiso, que su voz es secundaria y que sus límites son negociables. Desde fuera, esto se percibe con mucha más claridad de lo que imaginamos. Cuando alguien se disculpa constantemente sin motivo, los demás empiezan a tratarlo como alguien que duda de su propio valor. No porque sean crueles, sino porque los seres humanos reaccionamos a las señales que se nos dan. Si tú actúas como si estorbaras, el mundo aprende a verte como alguien prescindible. El estoicismo hace una distinción muy clara entre culpa y responsabilidad. Para un estoico, solo debes responder por aquello que realmente depende de ti, ante tus decisiones, tus actos, tus errores conscientes. Marco Aurelio insistía en no cargar con pesos innecesarios. Sentirse culpable por existir, por necesitar descanso, por expresar una opinión o por marcar un límite, no es virtud, es confusión interior. Epicteto enseñaba que nadie puede rebajarte sin tu consentimiento. Cuando pides disculpas sin razón, ese consentimiento lo estás dando tú mismo, no porque seas débil, sino porque has aprendido que agradar es más seguro que afirmarte. Pero esa seguridad es falsa. A largo plazo, te dejas sin respeto y sin presencia. Esto no significa volverte arrogante
ni insensible. Significa aprender a usar la disculpa como lo que realmente es, una herramienta ética, no un reflejo de miedo. Si cometes un error, discúlpate con firmeza y claridad. Eso genera respeto. Pero si no has hecho nada incorrecto, no hay nada que explicar ni justificar. La autoridad nace cuando tu comportamiento está alineado con tu valor interior. Cuando dejas de disculparte por existir, empiezas a ocupar tu lugar con calma. Y esa calma, sin levantar la voz, es una de las formas más poderosas de respeto. Actitud 2. Evitar el conflicto a toda costa. Evitar el conflicto puede parecer, en la superficie, una señal de madurez, inteligencia emocional o incluso espiritualidad. Muchas personas creen que mantenerse siempre en calma, ceder, callar o no complicar las cosas las convierte en personas superiores. Sin embargo, cuando esta evitación se vuelve constante y automática, no construye paz, destruye autoridad. Desde dentro, huir de cualquier tensión comunica un mensaje muy claro. Aunque no se diga en voz alta, mi comodidad inmediata es más importante que mi verdad. Y cuando renuncias repetidamente a expresar lo que piensas, sientes o necesitas, el mundo aprende que contigo no hay fricción, pero tampoco hay límites. Esa ausencia de fricción no genera respeto, genera invisibilidad. El problema no es el conflicto en sí, sino la relación que tenemos con él. El conflicto es inevitable, siempre que existan valores, decisiones y personas diferentes. Pretender una vida sin conflicto es pretender una vida sin carácter. Cada vez que evitas una conversación incómoda, una corrección necesaria o un desacuerdo legítimo, estás entrenando a los demás a cruzar líneas que no deberían cruzar. Muchas personas confunden paz interior con evasión. La evasión es huir del malestar por miedo a perder aprobación, estabilidad o afecto. La paz interior, en cambio, es la capacidad de permanecer sereno, incluso cuando tienes que decir algo difícil. El estoico no busca evitar la incomodidad, busca no ser esclavo de ella. Para los estoicos, el coraje no se expresa solo en grandes actos heroicos, sino en la disposición diaria a sostener lo correcto, aunque genere tensión. Marco Aurelio hablaba de actuar conforme a la razón, no conforme al deseo de agradar. Epicteto fue aún más directo en sí. Temes al conflicto. No eres libre, porque cualquiera puede controlarte con la amenaza de incomodarte. Evitar el conflicto a toda costa suele tener un precio oculto. Ese precio es el resentimiento acumulado. Lo que no se dice se convierte en carga. Lo que no se enfrenta se transforma en frustración silenciosa. Con el tiempo, esa acumulación no solo desgasta la relación con los demás, también erosiona la relación contigo mismo. Empiezas a traicionarte en pequeños detalles hasta que ya no confías en tu propia voz. Además, cuando siempre cedes, cuando siempre te adaptas, cuando siempre entiendes a todos, algo curioso ocurre. Los demás dejan de tomarte en serio. No porque no seas buena persona, sino porque nunca te ven defender nada con firmeza. La autoridad no nace de imponerse, nace de la coherencia entre lo que piensas, dices y haces, incluso cuando eso genera tensión. El estoicismo no propone buscar el conflicto, ni vivir en confrontación constante. Propone algo más exigente: discernir cuando una tensión es necesaria y tener el valor de atravesarla sin perder la calma. El coraje estoico es silencioso, estable y firme. No grita, no humilla, no reacciona de forma impulsiva, pero tampoco se esconde. Aprender a tolerar el conflicto es aprender a respetarte. Significa aceptar que no siempre caerás bien, que no todos estarán de acuerdo contigo y que eso está bien. Cuando dejas de huir de la tensión, recuperas tu eje. Y cuando tienes eje, los demás lo perciben. No porque seas agresivo, sino porque ya no eres fácilmente desplazable. La verdadera paz interior no se construye evitando todo choque, sino sabiendo que, cuando llegue,
puedes afrontarlos sin perderte a ti mismo. Actitud 3. Necesitar caer bien a todos. La necesidad de caer bien a todos es una de las formas más sutiles de perder autoridad, sin darse cuenta. No suele presentarse como debilidad evidente, sino como amabilidad excesiva, adaptación constante o una preocupación desmedida por no incomodar a nadie. Sin embargo, detrás de ese deseo de agradar se esconde una dependencia profunda de la aprobación externa, y quien depende de ella deja de pertenecerle a sí mismo. Intentar gustarle a todo el mundo es una tarea imposible, pero sobre todo es una tarea destructiva. Para lograrlo, una persona comienza a suavizar opiniones, a ocultar desacuerdos, a modificar su comportamiento según quien tenga delante. Poco a poco, su identidad se vuelve flexible, hasta el punto de diluirse. Ya no actúa desde lo que considera correcto, sino desde lo que cree que será mejor recibido. Y cuando no hay un núcleo firme, no hay respeto duradero. Epicteto fue radicalmente claro en este punto. Enseñaba que el momento en que te preocupas por la opinión ajena más que por tu propia razón, has entregado tu libertad. Para el estoico, la opinión de los demás pertenece a la categoría de lo que no depende de ti. Y construir tu valor personal sobre algo que no controlas es una receta segura para la ansiedad y la inseguridad. La paradoja es que cuanto más intentas caer bien, menos respeto generas. Las personas perciben, aunque no lo expresen, cuando alguien ajusta su discurso para agradar. Esa adaptación constante comunica falta de convicción. No inspira confianza porque hoy dices una cosa y mañana otra. No por malicia, sino por miedo a desagradar. Y el respeto no nace del agrado, nace de la coherencia. Además, vivir pendiente de gustar a todos te coloca en una vigilancia permanente. Analizas gestos, tonos, silencios, reacciones. Te preguntas si hablaste de más, si debiste callar, si tu opinión fue demasiado fuerte. Ese estado mental te aleja del presente y te encierra en una evaluación constante de ti mismo a través de los ojos ajenos. Es agotador y a largo plazo, corrosivo. Desde la visión estoica, la verdadera tranquilidad surge cuando haces lo correcto según tu criterio racional, no cuando eres aprobado. Marco Aurelio recordaba que incluso los hombres más virtuosos fueron criticados, incomprendidos y rechazados. Si ellos no escaparon a la desaprobación, ¿por qué tú deberías hacerlo? Pretenderlo es negar la naturaleza humana. Necesitar caer bien a todos también te vuelve manipulable. Quien controla tu aprobación, controla tus decisiones. Basta con retirar afecto, reconocimiento o aceptación para que dudes de ti mismo. El estoico, en cambio, cultiva la indiferencia serena ante la opinión ajena. No desprecia a los demás, pero tampoco les entrega el timón de su vida. Abandonar la necesidad de agradar no te convierte en una persona fría o arrogante, te convierte en alguien auténtico. Significa aceptar que algunos te apreciarán y otros no, y que eso no define tu valor. Cuando actúas desde esa seguridad, ocurre algo curioso, aunque no busques gustar, generas respeto, porque hay algo profundamente convincente en quien no se traiciona para encajar. La autoridad verdadera nace cuando dejas de preguntar, ¿les gustaré? Y empiezas a preguntarte, ¿estoy siendo fiel a lo que considero correcto? A partir de ahí, la aprobación deja de ser una necesidad y se convierte, si llega, en un extra, no en un pilar. Actitud 4. Decir sí cuando quieres decir no. Decir sí cuando en realidad quieres decir no es una de las formas más silenciosas y profundas de perder autoridad, tanto ante los demás como ante ti mismo. No ocurre de golpe, sino poco a poco, cada vez que aceptas algo que no deseas, cada vez que cedes por incomodidad, miedo al rechazo o necesidad de aprobación. Al principio parece inofensivo, incluso educado, pero con el tiempo se convierte en una traición interna constante. Cuando dices sí por obligación emocional y no por elección consciente, envías dos mensajes
al mismo tiempo. Hacia afuera comunicas disponibilidad absoluta, falta de límites y una flexibilidad que otros pueden interpretar como debilidad. Hacia adentro refuerzas la idea de que tus necesidades, tu tiempo y tu energía valen menos que las expectativas ajenas. Ese conflicto interno erosiona el respeto propio, y donde no hay respeto propio, tampoco puede haber respeto externo. El sí automático nace muchas veces del miedo, miedo a decepcionar, a generar conflicto, a ser visto como egoísta o duro. Pero el estoicismo enseña que evitar el conflicto externo a costa de un conflicto interno es una mala negociación. Epicteto insistía en que nadie puede obligarte a actuar contra tu juicio sin tu consentimiento. Cada vez que aceptas algo que va contra tu criterio, estás entregando ese consentimiento voluntariamente. Con el tiempo, esta dinámica genera resentimiento, no hacia los demás, sino hacia uno mismo, porque en el fondo sabes que fuiste tú quien dijo que sí, y ese resentimiento se filtra en el tono, en la actitud, en el cansancio acumulado. Las personas lo perciben, empiezan a verte como alguien disponible, pero no firme, presente, pero no sólido. Y la autoridad necesita firmeza. Desde la visión estoica, la templanza no es decir que no a todo, ni vivir en oposición constante. Es saber elegir con claridad, es actuar desde la razón, y no desde el impulso de agradar o evitar molestias. Un sí templado es aquel que nace de una decisión libre. Un no templado es aquel que se expresa sin culpa ni agresividad, con serenidad y convicción. Marco Aurelio recordaba que la energía vital es limitada y que desperdiciarla en compromisos vacíos es una forma de descuido personal. Cada sí innecesario ocupa espacio que podría estar destinado a lo que realmente importa. Decir no es rechazar a los demás, es proteger aquello que te permite estar entero cuando decides decir sí, de verdad. Además, los límites claros no alejan a las personas correctas, las filtran. Quien solo te valora cuando siempre estás disponible se sentirá incómodo cuando empieces a poner límites. Pero quien te respetará aún más cuando vea que sabes cuidarte. El respeto no surge de la complacencia constante, surge de la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Decir no cuando es necesario es un acto de valentía tranquila. No necesita explicaciones largas, ni justificaciones dramáticas. Basta con la firmeza serena de quien sabe dónde está su línea. Y cuando empiezas a honrar tus propios límites, ocurre algo poderoso. Recuperas autoridad sobre tu vida, porque nadie puede respetarte más de lo que tú te respetas a ti mismo. Actitud 5. Explicarte en exceso. Explicarte en exceso es otra de esas actitudes que parecen amables y razonables en la superficie, pero que en el fondo debilitan tu autoridad. No se trata de comunicar con claridad, sino de sentir la necesidad constante de justificar cada decisión, cada límite y cada postura, como si tuvieras que pedir permiso para ser quien eres o hacer lo que consideras correcto. Esa sobrejustificación suele nacer de la inseguridad y del miedo a no ser aceptado, comprendido o aprobado. Cuando una persona se explica demasiado, el mensaje implícito no es «soy transparente», sino «dudo de mi propia legitimidad». Al alargar explicaciones innecesarias, das la sensación de que tus decisiones son negociables, revisables o abiertas al juicio de cualquiera. Las personas perciben esto, incluso de manera inconsciente, y empiezan a cuestionarte más, a empujarte más, a probar tus límites, no porque sean malintencionadas, sino porque tú mismo has comunicado que esos límites no están firmemente establecidos. Desde la perspectiva estoica, la claridad es más poderosa que la verbosidad. Marco Aurelio insistía en la sobriedad de las palabras y en la economía del discurso. Para él, hablar de más era una forma de dispersión mental. Quien está seguro de su criterio no necesita adornarlo con excusas ni envolverlo en explicaciones largas. Simplemente actúa conforme a la razón y acepta que no todo el mundo
estará de acuerdo. Y eso está bien. La sobreexplicación también es una forma sutil de buscar aprobación. Es como si dijeras, así te explico lo suficiente. Quizá me entiendas, quizá no me juzgues, quizá me aceptes. Pero el estoicismo enseña que no puedes controlar la interpretación ajena, solo tu intención y tu conducta. Invertir energía en convencer a todos es un esfuerzo inútil que te roba calma y firmeza. El poder del silencio entra aquí como una herramienta fundamental. El silencio no es ausencia de respuesta, es presencia de seguridad. A veces, una frase corta y clara tiene más peso que un discurso entero. No puedo hacerlo. He decidido otra cosa. Esto no me conviene ahora, sin dramatismo, sin explicaciones innecesarias. El silencio posterior sostiene la decisión y demuestra que no estás pidiendo validación. Séneca advertía que quien necesita explicarse constantemente acaba viviendo para los demás, no para sí mismo. Cada explicación extra es una cuerda que te ata a la opinión ajena. En cambio, cuando tus palabras son pocas y precisas, tus acciones hablan por ti. La coherencia entre lo que dices y lo que haces elimina la necesidad de justificarte. Reducir la sobrejustificación no significa volverte frío ni distante. Significa hablar desde un lugar de solidez interior. Significa confiar en que tu criterio es suficiente, aunque no sea compartido. La autoridad no se impone, se irradia y se percibe con mayor claridad cuando tus palabras son sobrias, tus decisiones firmes y tu silencio lleno de convicción. Actitud 6. A minimizarte para no incomodar. Minimizarte para no incomodar es una de las formas más silenciosas y destructivas de perder autoridad. A primera vista puede parecer modestia, educación o incluso empatía, pero en el fondo suele esconder miedo a destacar, a generar envidia, a provocar rechazo o a romper una falsa armonía. Cuando una persona reduce sus logros, suaviza sus opiniones o encoge su presencia para que otros no se sientan incómodos, está enviando un mensaje claro, aunque no lo diga con palabras. En mi valor depende de que tú no te sientas amenazado. Esta actitud erosiona la autoridad natural, porque la autoridad nace de ocupar tu propio espacio con dignidad. No se trata de imponerte ni de alardear, sino de permitirte existir plenamente sin pedir perdón por ello. Cada vez que te haces pequeño para encajar, enseñas a los demás que tu voz es secundaria, que tus capacidades pueden ponerse entre paréntesis y que tu lugar es negociable. Con el tiempo las personas se acostumbran a verte así y dejan de tomarte en serio, incluso cuando intentas afirmar algo importante. El estoicismo distingue claramente entre la virtud auténtica y la falsa humildad. La virtud no necesita esconderse, pero tampoco necesita exhibirse. Marco Aurelio hablaba de hacer el bien y vivir conforme a la razón, sin convertirlo en espectáculo, pero jamás sugirió negar lo que uno es o fingir inferioridad para tranquilizar a otros. Fingir pequeñez no es humildad, es deshonestidad contigo mismo. La falsa humildad busca aprobación a través de la negación del propio valor. Frases como no es para tanto, cualquiera podría hacerlo, yo no sé mucho de esto, repetidas constantemente, incluso cuando no son verdad, van desgastando tu imagen interna y externa. Internamente, empiezas a creerte ese discurso. Externamente, los demás lo toman como referencia para tratarte. Así, sin darte cuenta, has construido una versión reducida de ti mismo, que no refleja tu verdadera capacidad. Desde la mirada estoica, tu deber no es agradar ni proteger el ego ajeno, sino actuar de acuerdo con la razón y la verdad. Si has trabajado, si has aprendido, si has logrado algo, reconocerlo con serenidad no es arrogancia. Arrogancia es necesitar superioridad. Serenidad es simplemente no negarte. Epicteto enseñaba que no debemos vivir como actores secundarios en nuestra propia vida por miedo a la reacción del público. Minimizarte también implica callar opiniones valiosas
por temor a incomodar. Pero cuando renuncias a expresar lo que piensas, con claridad y respeto, traicionas tu criterio. Y una persona que traiciona su propio criterio pierde fuerza interior. La autoridad se sostiene cuando hay coherencia entre lo que piensas, sientes y expresas, incluso si eso genera cierta incomodidad. La incomodidad ajena no es tu responsabilidad moral si tú actúas con rectitud. La virtud estoica no es esconder la luz, sino usarla con mesura. No te reduzcas para encajar en espacios que no toleran tu crecimiento. No apagues tu presencia para que otros no se sientan opacados. Tu tarea no es ser pequeño, sino ser justo, firme y auténtico. Cuando dejas de minimizarte, recuperas una autoridad tranquila, silenciosa, pero profundamente respetable, la que nace de alguien que ya no necesita encogerse para ser aceptado. Actitud 7. Tolerar faltas de respeto en nombre de la amabilidad. Tolerar faltas de respeto en nombre de la amabilidad es una de las confusiones más peligrosas cuando se habla de carácter y autoridad. Muchas personas creen que ser buenas implica aguantar comentarios hirientes, burlas disfrazadas de humor, invasiones constantes de límites o actitudes despectivas, sin decir nada. Se convencen de que responder, marcar un límite o incomodarse sería ser mala persona, cuando en realidad lo que están haciendo es abandonarse a sí mismas poco a poco. La amabilidad auténtica no exige sacrificio de la dignidad. Cuando permites que otros te falten al respeto y lo justificas como paciencia, comprensión o madurez, el mensaje que transmites es claro: mi bienestar es menos importante que tu comportamiento. Con el tiempo, esto no genera armonía, sino un patrón. Quien cruza límites y no encuentra resistencia, aprende que puede seguir haciéndolo. Así, lo que empezó como un pequeño gesto tolerado, se convierte en una dinámica constante de abuso, normalizado. Desde la filosofía estoica, esto es un error profundo. Los estoicos no defendían la pasividad frente a la injusticia, sino el dominio de uno mismo, unido a la claridad moral. Marco Aurelio hablaba de actuar con justicia incluso cuando resulta incómodo. Justicia no significa agresión, pero tampoco significa permitir que otros te degraden. Significa poner cada cosa en su lugar, con firmeza y calma. Confundir amabilidad con sumisión destruye la autoridad personal. Una persona que nunca se defiende, que siempre cede, que sonríe incluso cuando es menospreciada, pierde respeto, no solo ante los demás, sino ante sí misma. Y cuando el respeto interno se erosiona, la voz se debilita, la postura se encoge, y la presencia pierde peso. La autoridad no se impone gritando, pero tampoco se construye tolerando lo intolerable. El estoicismo enseña que no puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes controlar lo que aceptas. Permitir una falta de respeto no es neutral, es una elección. Epicteto fue claro al decir que nadie puede dañarte sin tu consentimiento, y ese consentimiento muchas veces se da en silencio, cuando eliges no reaccionar por miedo a parecer duro o conflictivo. Ser amable no es decir sí a todo, ni callar ante lo injusto. Ser amable es actuar con rectitud, incluso cuando eso implica decir esto no es aceptable. La dignidad personal es un deber, no un capricho. Defenderla no te convierte en una persona cruel, sino en una persona íntegra. De hecho, poner límites claros suele ser más honesto y respetuoso que sonreír mientras te hieren. La justicia estoica empieza por uno mismo. Si no te tratas con respeto, enseñas a los demás a no hacerlo. Y si toleras abusos en nombre de la amabilidad, acabas viviendo una vida donde la paz es falsa y la calma es solo resignación. La verdadera serenidad no nace de aguantarlo todo, sino de saber exactamente que no estás dispuesto a permitir y sostener esa línea con calma, firmeza y dignidad.